Bien, compañeros, vamos a continuar con nuestra sesión. Ahí voy. Ahora sí. Damos continuidad, mi estimado Álvaro, a la unidad número 2. Muy bien. Ok. En esta unidad 2 vamos a iniciar con la siguiente frase. Y nos dice Kahil Gibran: los dones que provienen de la justicia son superiores a los que se originan en la caridad. Iniciemos. ¿Qué vamos a revisar en esta unidad? Estos son los puntos: el lenguaje normativo, las normas morales, religiosas, sociales y jurídicas, así como las diversas acepciones que tenemos sobre la palabra derecho. Bien, empezamos entonces con el lenguaje normativo. Muy bien. En el mundo vamos a tener nosotros la interacción con un distinto lenguaje. No solamente existe el lenguaje de las leyes, sino existen otras normas que vinculan a la propia naturaleza del ser humano. Estas normas son las normas morales, las normas religiosas, las normas sociales y, por supuesto, las normas jurídicas. Estas van a interactuar en el quehacer cotidiano de los seres humanos. Muy bien. Todos los días nos encontramos inmersos en este tipo de normas. Y a veces no solo en una, sino en varias. Muy bien. Empecemos con las características de estas normas. Iniciamos con las normas morales. Definimos reglas de conducta que provienen de nuestro interior y nos ayudan a la toma de decisiones entre el bien y el mal. Entonces, fíjense que este es un punto muy importante que vamos a destacar. En nuestra cabeza vamos a tener muchas veces esta cuestión, este pensamiento, esta voz interna, ¿sale? A esto lo vamos a conocer como libre albedrío. El ser humano tiene la posibilidad, dentro de todo esto que pasa por su mente, de hacer el bien o, en su caso, hacer el mal. Muy bien, entre el bien y el mal. Estas cuestiones vamos a destacarlas porque al final de cuentas repercuten en la naturaleza del ser humano. Estas decisiones tienen que ver con este libre albedrío, la autodeterminación que tiene el ser humano, la autodeterminación que tiene para actuar. Pero hay que asumir la consecuencia de nuestros actos. Hay que asumir que en estos actos o hacemos el bien o hacemos el mal. En Ética para Amador, Fernando Sabater nos dice que el hombre ético es aquel que, pudiendo hacer el mal, prefiere hacer el bien. La ética es el arte del buen vivir. Muy bien, entonces es esta potestad que tenemos para actuar. Pasemos a otro punto con las normas religiosas. Las normas religiosas provienen de dogmas que recibimos en la práctica de creencias divinas. Entonces, el ser humano, cuando vinculó el aspecto religioso, se preguntaba, pues lo que ocurre a su alrededor, se hacía cuestionamientos en relación al mundo que lo rodeaba. Muy bien, entonces la explicación la tenemos en un ser supremo. Y es un dogma porque no hay que comprobarlo, tenemos fe.
creemos en ese dogma, creemos en esos principios, creemos en esos valores. Al final, tenemos fe en distintas concepciones del mundo. Por ejemplo, si nos remitimos, hay distintas religiones, pero normalmente tienen esta vinculación. Muy bien. Por ejemplo, en esta región del mundo, vamos a verla aquí, por ejemplo, vemos que principalmente en estas regiones que marcamos de color blanco, hay una vinculación principal en relación al cristianismo. Bueno, aquí voy a quitar un poquito, porque sobre todo en esto que marcamos con azul, hay un vínculo importante con el tema del budismo, ¿ok? Y otras religiones que versan sobre esa creencia, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí con rojo, algunas influencias que tiene el Islam. Y en general hay una distinta creencia, hay una distinta concepción que el ser humano tiene en relación a Dios. Muy bien. Entonces, en este punto, cuando hablamos de la religión, vemos nosotros al ser humano, y este ser humano tiene un vínculo directo con Dios. Dios es la explicación a las cosas que le ocurren. Dios es la explicación a los fenómenos del mundo. Dios es quien es el soberano y quien dirige, pues, al ser humano, hacia dónde se conduce. Es el que tiene potestad. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros vemos a Dios dentro de estas normas religiosas. Las normas sociales van a versar sobre el grupo social al cual pertenecemos o al cual pretendemos pertenecer. Entonces, hay ciertos convencionalismos sociales que si no los seguimos, pues bueno, ¿a qué nos va a llevar a no seguir esos convencionalismos, abogados? Al rechazo, al repudio, a que no voy a ser muy bien aceptado por la comunidad. Y eso me va a implicar un rechazo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, la sociedad tiene ciertos convencionalismos que si no los seguimos, pues podemos tener una complicación. Por ejemplo, vamos a poner un caso en particular. Ahí va. Muy bien. Por ejemplo, en algunos centros comerciales, tenemos estos símbolos. Ok, tenemos este símbolo que representa una persona con capacidad diferente y que de alguna manera, con personas con discapacidad, perdón, y que requiere una atención muy particular. Requiere que respetemos ese lugar porque se encuentra reservado. Muchas veces no hay sanciones, muchas veces no hay represiones, pero hay un convencionalismo social de respetar este espacio. De no respetarlo, ¿cuál puede ser la consecuencia, compañeros? De no respetarlo, ¿qué es lo que va a ocurrir en este punto? ¿Qué sería, mis estimados amigos? Pues podría ser una falta a la ley de tránsito y a la Pues, vez una moral, ¿no? Puede ser también que alguien le reclame y le diga, oye, pues ese lugar es para personas con discapacidad. ok, ahí dio usted con un punto importante. Y ahí es lo que iba a mencionar. Ahí va. Si esto no se encuentra sancionado, sino es un convencionalismo social, no hay sanción.
pero sí puede haber una represalia por parte de la sociedad, sí puede haber una inconformidad, sí puede haber una solicitud. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera indicándonos, oye, respeta ese lugar porque está reservado a estas personas. Respeta este lugar porque tú no tienes ese problema y entonces respeta a la persona que sí lo tiene y que requiere un lugar adecuado para que pueda realizar sus actividades. Muy bien. Ok. Dio a un punto muy importante. Ahí va. Muchas veces estas normas que hacemos referencia no se limitan a un solo punto. A ver, a veces tienen una evolución. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que al principio respetar lugares para personas con discapacidad, tenemos lo siguiente. Resulta que quedaba en una norma social, pero como constantemente se infringía y no había consecuencia, esto llegó a convertirse en una norma jurídica. Y entonces ya hay una consecuencia, como nos dice Manuel. En este punto, entonces, la persona que no respeta ese lugar, cuando ya se encuentra contemplado en un reglamento, en una ley, ahora sí va a haber una, ¿qué, compañeros? Una sanción derivado del incumplimiento de la norma, derivado de que no has cumplido con esa situación que debes de cumplir. ¿Ok? ¿Vamos bien? Por ejemplo, les pongo un caso. Ahí va. La Ciudad de México, más o menos por ahí del año, 2000, como por ahí del 2004, 2003, se estableció que había lugares reservados exclusivamente para mujeres, ¿sale? No, no, principalmente son las de acá adelante, aquí están. Lugares reservados para mujeres, nada más. Al principio, como no había sanción, muchas personas, pues les importaba un pepino que que existiera esa regla, ¿sale? Esa costumbre jurídica, esa regla consuetudinaria, y se pasaban esos lugares. Cuando se estableció un reglamento dentro del metro que establecía sanciones, entonces lo que ocurrió es de que normalmente se respetan esos lugares. Es decir, de ser una norma social, ¿a qué se convirtió, compañeros? ¿A una norma? ¿Qué? Jurídica. ¿Se entiende? Muy bien. Excelente. Y hay veces, compañeros, que las normas tienen una distinta naturaleza. Por ejemplo, ahí va. Ok. Si recuerdan un poco algunos que a lo mejor hubiesen seguido cuando hicieron su catecismo, lo que sean católicos, apostólicos, romanos o los que también sean cristianos, en el tema de que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí los 10 mandamientos. Entre muchas de esas disposiciones está el de no hurtarás. Si se fijan, esa orden que se establece ahí de no hurtar, lo pasamos a una norma jurídica con el tema del robo. Si somos creyentes y tenemos esa fe, podríamos decir que además de estar cometiendo pecado, también tenemos una sanción, una pena. A lo que voy es que muchas veces no queda nada más en una sola norma. A veces hay una relación de más de una norma. Muy bien. Por ejemplo, voy a poner un caso. Dice uno de los mandamientos, no desearás a la mujer de tu prójimo. Vamos a hablar de un aspecto social, sin llegar a un aspecto normativo. Ahí va.
En un aspecto social, ¿cómo ve la sociedad el tema de la infidelidad? ¿Cómo se ve desde un convencionalismo social? ¿Se ve bien? Dice, ah, qué bueno. ¿O hay cierto rechazo, hay repudio? Hay un rechazo, ¿verdad? Hay un repudio. Hay una situación Un social que dice, rechazo. hay una situación que les dice, esto no está bien, no lo acepto. Muy bien. Entonces, esa norma religiosa tiene implicaciones en una norma social. ¿Está claro? Muy bien. La norma jurídica, revisamos a grosso modo, que es el conjunto de normas que tiene su origen en la Constitución y que sigue un procedimiento para su creación que regula la conducta externa del ser humano y que está provisto de un elemento llamado coacción ante su incumplimiento. Recuerden que coacción implica el ejercicio de la fuerza pública para hacer cumplir la norma. ¿Entendemos eso? Muy bien. Ahora, mucha atención. Características de las normas. Primero voy a explicar estas reglas unilaterales, bilaterales, incoercibles, coercibles, internas, externas, autónomas y heterónomas. ¿Sale? ¿Por qué las puse ese color? Porque las estoy vinculando. ¿Sale? Vincúlenlas porque las voy a explicar y ahorita vemos las características. ¿Ya las vincularon? Unilaterales con bilaterales, incoercibles con coercibles, internas con externas, autónomas con heterónomas. ¿Estamos listos? ¿Sí? Muy bien. Voy a empezar con las normas y sus características unilaterales y bilaterales. Empezamos con unilaterales. Unilaterales tiene que ver solamente con la relación de la persona entre sí, sin que intervenga otro sujeto, solamente la persona. Aquí está. ¿Sale? Interacción consigo mismo, interacción con sus principios, interacción con sus valores, interacción con su educación, interacción con su cultura, interacción con el grupo social o interacción con Dios. Pero es la persona nada más. ¿Vamos bien? Unilateral, bilateral. En esta relación bilateral hay una interacción ¿con quién? Con otra persona. ¿Sale? Ya hay un acuerdo de voluntades, ya hay un vínculo, ya hay una situación de derecho, ya hay derechos y obligaciones que son recíprocos para ambas partes. Esta es una relación bilateral. ¿Lo entendemos? ¿Sale? Ok. Incoercible. ¿Qué significa que algo sea incoercible? Ahí va. Acuérdense que hablamos de la coercibilidad con el tema del castigo, con el tema de la sanción. Esto es coercible, punitivo, sancionador, castigo. Incoercible es que esto no existe. No hay sanción, no hay pena, no hay consecuencias. ¿Se entendió la diferencia? Coercible, castigo, pena, sanción. Incoercible, no pena, no sanción, no consecuencia. Muy bien. ¿Sí o no? ¿Sale?
Ahí va. Internas y externas. Ahí va. Interna. Atención, por favor. La interna tiene que ver con la propia interacción del ser humano desde un punto meramente interno, sin que se exteriorice. ¿Sale? La externa se exterioriza. La externa produce consecuencias. La externa se materializa. ¿Ok? ¿Bien? Perfecto. Ahí va. Autónomas y heterónomas. Ahí va. Autónomas. Las normas autónomas dependen del ser humano y su entorno. Las normas autónomas se encuentran vinculadas a aspectos que versan sobre educación, cultura, ¿sale? Tradición, costumbre, valores, principios, etcétera, etcétera. De todo esto versa las normas de naturaleza autónoma. Son subjetivas porque depende de cada ser humano. ¿Se entiende? ¿A qué me refiero con esto, compañeros? ¿Se entiende a qué nos referimos con autónomas? Porque eso va a variar, ¿verdad? Depende de nuestra educación, cultura, tradición, costumbre, valores, principios. Sebastián, te escuchamos, por favor. Se entiende como subjetivas porque pues cada persona y sus sistema de creencias, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de educación es un concepto, digamos, universal, porque la educación que le dan a una persona es muy diferente a la que le da a otra persona, pues, por eso eso es subjetivo, yo lo entiendo como cambiante, porque va cambiando, pues, y conforme pasan las generaciones también. Ok, exactamente. Y lo que puede ser moral para mí, puede ser que para usted no lo sea, o viceversa. Por eso es tan subjetivo, ¿verdad? Muy bien. A lo mejor alguna conducta normal que se realice en Hermosillo posiblemente sea mal vista en la Ciudad de México y viceversa, ¿no? Algo que realicemos aquí en la ciudad a lo mejor no es bien visto en Hermosillo. ¿Por qué? Porque depende de la tradición, costumbre, valores, principios. Muy bien. Ok, eso es autónoma. Y heterónoma implica que el ser humano se va a sujetar. ¿A qué se sujeta? Se sujeta a la ley, el ser humano se sujeta a la regla, el ser humano se sujeta a un libro sagrado que regula su comportamiento, se sujeta a una disposición externa que regula su conducta. Eso es heterónoma. Si ya entendimos estos elementos, voy a poder explicar de forma muy rápida las características de las normas morales. Empezamos. Son unilaterales, ¿por qué? Porque depende de todos los aspectos que hemos señalado con antelación. Es decir, el ser humano y su actuación de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su tradición, de acuerdo a su costumbre, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su idiosincrasia, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Por eso es tan subjetivo que al final de cuentas,
Cuando éste interactúa con otra persona, puede que éste tenga parámetros morales completamente distintos. Entonces, por eso es tan subjetivo el elemento moral. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Ok. Seguimos. Y decimos, las normas morales son incoercibles. No hay un castigo, no hay una sanción externa. ¿Saben cuál va a ser mi mayor consecuencia de que yo no cumpla con mis valores, con mis principios, con mi educación? ¿Saben qué va a ser? ¿Qué voy a tener en mi mente? Remordimiento. Me voy a sentir mal conmigo mismo. Muy bien. Ok. Decimos, son internas. Las normas morales no necesitan exteriorizarse. Basta con, inclusive con que hayan pasado por mi mente para que yo las infrinja. ¿Sí? Es decir, hasta con que se queden en este aspecto, ya no cumplí con las normas morales. Muy bien. Y son autónomas porque son distintos factores de los cuales dependen mi cultura, mi tradición, mis principios, mis valores, mi idiosincrasia, mi tradición, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Muy bien. Las normas religiosas son normas que tienen que ver con la fe. Son unilaterales. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un vínculo, tiene una conexión directa ¿con quién? Con Dios. Así estemos 1000 personas reunidas en un salón, el contacto es del ser humano con el ser supremo, con Dios. Nada más. Vínculo del ser humano con Dios. Las normas religiosas quedan en un plano también interno. ¿Qué significa esto, abogados y abogadas? ¿Dios es omnipresente? Sí, ¿verdad? ¿Dios es todopoderoso? Ok. ¿Y Dios sabe si por mi mente pasaron pensamientos que pueden llevar a un pecado? Pues sí, ¿verdad? De acuerdo a la tradición que tenemos, se supone que sí. Entonces, en ese punto, con que se quede acá, es más que suficiente para que infringamos un mandato de Dios. ¿Está claro? Ok. Incoercible. Esto lo voy a poner entre comillas y les voy a decir por qué. Por ejemplo, si yo como católico en esta Semana Mayor resulta que no celebro ninguna conmemoración, no voy al Domingo de Ramos, no celebro esta Semana Mayor, ¿cuál es la consecuencia? Pues realmente nada, ¿verdad? Sandra, realmente no hay una consecuencia como tal. A lo mejor si fuéramos de otra fe, puede haber ciertas llamadas de atención, ciertas, pues, rechazos, etcétera, etcétera. Pero vean esta tradición. Si este punto religioso me remonto a algunos estados que profesan el Islam, vamos a darnos cuenta que en este punto incumplir con las normas que derivan del libro sagrado llamado el Corán trae consecuencias que pueden llevar inclusive a la muerte a una persona. Apenas fue el Mundial de Qatar.
¿A poco no escucharon que inclusive había algunas consecuencias que referente a personas que no cumplían con el mismo, ¿verdad? Hubo tolerancia durante el Mundial, pero en otras ocasiones sí había sanciones, sí había penas, había latigazos, había lapidaciones, había golpes por no cumplir con las normas del Corán. ¿Lo entendemos, compañeros? Entonces, depende de la latitud, porque por lo menos para algunos países árabes, sí hay consecuencias el no cumplir con sus normas sagradas. Y es más, les digo una cosa, muchas veces la propia norma sagrada se encuentra estrechamente vinculada ¿con qué? Con la ley. O sea, prácticamente hay una relación entre la ley y la norma sagrada. ¿Entendemos eso? ¿Sí? Muy bien. Ok. En México sí tuvimos sanciones religiosas. Hasta 1812 teníamos la existencia de un tribunal que se llamaba el Tribunal de la Santa Inquisición y había juicios de fe en contra de personas que no cumplieran con la fe cristiana. ¿Entendemos? Muy bien. Las normas religiosas son heterónomas. ¿A qué se subordina la voluntad del hombre? ¿A qué se subordina, compañeros? ¿A qué? Ya les había dicho. ¿A qué se subordina? Por ejemplo, en el caso religioso, ¿a qué se subordina? A un libro sagrado. Por ejemplo, para los musulmanes tenemos el Corán. Para los judíos, la Torah. Para los cristianos, la Biblia. ¿Sale? Ahí está. Entonces, la voluntad del ser humano va a ser guiada por estos libros de inspiración divina. La Torah, el Corán, la Biblia, los principios establecidos por Buda, etcétera, etcétera. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Ok. Continuamos y vemos, por supuesto, que ahora vámonos con las normas sociales. Son unilaterales, porque es el vínculo que tiene el ser humano directamente con el grupo social. Es decir, por ejemplo, ¿qué se necesita? Por ejemplo, ¿qué requiero yo para ser aceptado dentro de un grupo de pandilleros, compañeros? ¿Qué necesitamos? ¿Hay algún requisito en particular o no? ¿Sí lo hay o no? Sí, puede ser algún acto ilícito, profesor, un delito grave. Ok, algún acto ilícito, muy bien. Es decir, en todo caso, entonces, por ejemplo, si yo quiero formar parte de un grupo derivado, alguna delincuencia organizada, algún grupo, alguna banda, ¿Alguna iniciación como puede ser en algunas religiones que se bautizan para realizar, para pertenecer a ese grupo? es decir, entonces, muchas gracias. Entonces, esto implica que muchas veces, si yo quiero pertenecer, me voy a iniciar. Si yo quiero pertenecer, pues de alguna manera va a haber un acto que tenemos que llevar a cabo para pertenecer a ese grupo social. Entonces, es el vínculo que tenemos nosotros como seres humanos con ese grupo social, con ese grupo, pues al cual pretendemos pertenecer, ¿verdad? Las normas sociales son normas que no se quedan en un plano interno, sino todo lo contrario. Son normas que van a versar sobre comportamientos externos. A ver, ¿cómo está eso? Muy bien. ¿Qué pasa, mis estimados amigos, si yo no cumplo? Es decir, a ver, aquí encontramos un lugar reservado,
¿Sale? Lugar reservado. Y resulta que esta persona le importó poco que estuviera reservado y bueno, toma ese lugar. ¿Exteriorizó su conducta? ¿Sí o no? Sí, y hay una consecuencia de la norma social. Si solamente lo hubiera pasado por la mente, ¿habría consecuencia? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí, le pasó nada más por la mente, pero nunca materializó su conducta. Si la externa, entonces hay una consecuencia. En este caso, la consecuencia va a ser el rechazo social. Entonces, en las normas sociales, ¿qué se necesita, compañeros? Externar la conducta. Muy bien. Las normas sociales son incoercibles. ¿Cuál es la consecuencia de no cumplir con una norma social? ¿Cuál sería? ¿El? Rechazo, señalamiento. ¿Sí? Es decir, no te juntes con esta chusma. Me van a rechazar, me van a, pues de alguna manera, no me van a dejar pertenecer a ese grupo social. Muy bien. Esa es la mayor consecuencia del incumplimiento de las normas sociales. Y las normas sociales son heterónomas porque la voluntad del individuo se subordina a costumbres, se subordina a tradiciones, se subordina a reglas de comportamiento. ¿Está claro? Muy bien. Ok. Y las normas jurídicas son bilaterales. ¿Por qué? Porque requiere un acuerdo de voluntades. Por ejemplo, ahí va. Tenemos esta persona que ha naufragado y está solo en esta isla. La pregunta es, ¿necesita de la norma jurídica? ¿Es necesaria? No, ¿verdad? ¿Con quién interactúa? Pero ¿qué pasa cuando tiene una interacción con otro ser humano? ¿Requerimos reglas? ¿Requerimos de la norma? ¿O no? Sí, ¿verdad? En la familia hay reglas. A ver, si vivimos completamente solos, pues bueno, las reglas que nos tenemos que sujetar, si tenemos una casa propia, aún así hay determinadas reglas que nos impone el ayuntamiento, que nos impone, digamos, la zona residencial donde vivimos, ¿ok? O si rentamos, pues el casero con el que rentemos tenemos que seguir ciertas reglas, ¿verdad? Pero a lo mejor ya en el interior, pues si quiero andar desnudo por ahí adentro, pues ¿quién me va a ver? Es una cuestión que tiene que ver con mi autodeterminación, ¿verdad? Pero si ya interactúo con otra persona, ya requerimos reglas, ¿verdad? A ver, el baño se va a tomar así, ¿sale? A ver, el tema del cepillo de dientes hay que respetar esto y aquello. A ver, el tema de la cocina hay que hacer esto y aquello. Ya hay reglas, ¿sale? Ya tenemos que comportarnos en un determinado sentido. No es como queramos, ya tenemos limitaciones. Muy bien. Entonces, en este quehacer del ser humano, cuando hablamos de las normas jurídicas, siempre va a haber una relación bilateral. Siempre va a haber una relación entre dos o más personas. Por ejemplo, les pongo un caso. Por ejemplo, si hablamos de materia civil, vamos a tener una relación entre acreedor y deudor. En materia penal, cuidado, micrófonos, por favor. En materia penal, ¿a quién tenemos? Tenemos a la víctima o ofendido y el imputado. ¿Sale? En materia administrativa, tenemos
al Estado y tenemos al particular. En materia fiscal, tenemos al Estado como autoridad fiscal y tenemos al contribuyente. ¿Ok? ¿Vamos bien? Va a haber siempre una relación bilateral en cualquier situación de derecho. ¿Qué conducta regula el derecho? La conducta que se externa, la conducta que se materializa, la conducta que produce un cambio en el mundo exterior. ¿Sí? Muy bien. Si no se cumple con la norma, ¿hay consecuencias? Sí. Hablamos de que es coercible. Vamos nosotros a ¿qué? A hacer cumplir la ley a través de las instituciones del Estado, a través del uso de la fuerza pública. ¿Son heterónomas en qué sentido, compañeros? Son heterónomas porque la voluntad del ser humano se va a subordinar al mandato de la ley. ¿Ok? Por eso hablamos que son heterónomas. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien, compañeros. Perfecto. Si ya no tenemos dudas con las normas morales, con las normas religiosas, con las normas sociales y jurídicas, ahora vamos a pasar a un tema que versa sobre las diversas acepciones de la palabra derecho. ¿Sí? Voy a tratar de ser lo más claro que sea posible para que estos puntos nos queden entendidos. Ahí va. Empezamos con el derecho objetivo. Conjunto de leyes, reglamentos de carácter permanente creados por el Estado. Ahí va. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Muy bien. Ahí va. Por ejemplo, vamos a hablar el caso de una norma. Ok. Ahí va. Esta ley tiene su origen en la Constitución porque es la que sustenta su existencia. ¿Sale? Esta tiene su origen en una autoridad competente. ¿Sale? Y además tenemos otra característica. Es una norma tangible, es una norma observable, es una norma escrita. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué significa esto? Aquí está. Mi derecho positivo. Escrito, codificado, tiene artículos, tiene fracciones, tiene incisos, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Ese es el derecho objetivo. Vámonos al siguiente punto porque complementa. El siguiente punto hace mención al derecho subjetivo. La facultad de ejecutar determinada conducta jurídica que establece la norma. En el derecho subjetivo, todo esto que está aquí lo voy a llevar a un aspecto
práctico. Lo voy a materializar. Voy a hacer que se cumpla. Muy bien. Ok, vámonos al derecho objetivo. Ahí va. Regreso. El artículo 16 de la Constitución me dice que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. ¿Vamos bien? Ok. En este sentido, mis queridos abogados, ¿qué va a pasar si este acto no cumple con estos requisitos? Muy bien. Desde el punto de vista objetivo, ya sabemos, el acto de autoridad tiene que ser fundado y motivado. Si se fijan, la norma hasta cierto punto es hipotética. Establece conductas que aún no se han materializado. ¿Cuándo se materializa? Es decir, lo que dice esta norma ya le ocurrió a A. La autoridad llegó a su domicilio, le generó un acto de molestia que no fue debidamente fundado y motivado. La pregunta es, ahora, ¿qué puede hacer A? ¿Qué va a hacer? ¿Quedarse callado? ¿O va a ejercer ese derecho? Va a pedir su aplicación. ¿Qué tendría que hacer? Pedir la aplicación, ¿verdad? Solicitar que se materialice. Solicitar que se cumpla. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok, entonces, ahí va. Discúlpame que sea un concepto a lo mejor no es más adecuado, pero quiero explicarlo de la siguiente manera. Ahí va. Esta es una receta. Eso sería el derecho objetivo. Y llevar a cabo la receta para hacer ese pastel, ya sería ¿qué derecho? Subjetivo. ¿Sale? Estudiamos a través de normas de derecho objetivo y cuando las llevamos a la práctica, cuando las materializamos, hablamos de derecho subjetivo. ¿Se entendió o no? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahí va. Derecho sustantivo y adjetivo. Empiezo con el sustantivo. Establecen derechos y obligaciones de las personas. Y en caso de que no se cumplan con estas obligaciones, vamos a hacer valer el derecho adjetivo. Normas procesales para cumplir con el derecho sustantivo. Ahí va. Atentos. Vamos a suponer un caso en particular. Mucha atención. Resulta que voy a celebrar un contrato de compra-venta sobre un vehículo con Manuel Delgadillo. ¿Sale? Hay un acuerdo de voluntades. Muy bien. Si cumplimos con el contrato, no hay problema. Nos quedemos con esta parte del derecho sustantivo, porque yo como vendedor tengo derechos y tengo obligaciones. Y Manuel como comprador se encuentra en esta misma tesitura. Si ambos cumplimos, qué bueno, no surgió ninguna controversia. Pero resulta que yo le entregué el auto a Manuel y Manuel no me ha pagado, entonces voy a hacer valer el derecho adjetivo y a través de una demanda voy a pedir al juez competente su intervención para que se pronuncie sobre este caso y me asista la razón en relación al planteamiento que le estoy
formulando. ¿Lo vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Ok, a ver, entonces, mucha atención. A ver si con este ejemplo puede quedar un poco más claro. Ahí va. Los derechos y obligaciones referentes con el matrimonio, ¿dónde van a encontrarse regulados? ¿En dónde? ¿En el derecho? Sustantivo. Y cuando tenemos que disolver este matrimonio porque ya no puede continuar la unión, ¿a qué derecho voy a voy a aplicar? ¿El derecho? ¿Qué? ¿Ninguno? ¿Qué derecho? Nada. Adjetivo. Adjetivo. ¿Sale? Por ejemplo, el conjunto de normas que establecen los derechos y las obligaciones del trabajador, ¿a qué tipo de disposición estoy acudiendo? Derecho sustantivo. Sustantivo. Y si ya hubo un incumplimiento de la obligación para con el trabajador y fue despedido de forma injustificada, ¿a qué derecho va a hacer valer el trabajador? Derecho adjetivo. Derecho adjetivo, derecho procesal. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo les digo el Código Nacional de Procedimientos Penales, diríamos que es una norma de derecho objetivo porque es un conjunto de leyes, reglamentos que es creado por el Estado a través de un procedimiento establecido por una autoridad competente. El Código Nacional de Procedimientos Penales es una norma subjetiva porque vamos a ejercer determinadas conductas a través de este código para establecer la responsabilidad penal de un sujeto en la comisión de un delito. ¿Sale? No es sustantivo, porque estos son derechos y obligaciones que contendríamos en la norma penal, pero no en un código procesal. El Código Nacional sería una norma de naturaleza adjetiva, porque nos establece un proceso que debemos de seguir para resolver una controversia en materia penal. ¿Nos quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Bien. Vámonos con la siguiente clasificación. Y en esta clasificación voy a hablar de derecho vigente. Muy bien. Y voy a hablar de derecho positivo. Muy bien. Ok, ahí va. Fíjense lo que dice el derecho vigente. Normas jurídicas que en un lugar, que en un tiempo, vean lo que voy a marcar con azul, se considera de cumplimiento obligatorio. Puede o no llegarse a cumplir. Y en el derecho positivo señalamos normas que efectivamente se aplican, que el derecho se materializa, que el derecho se cumple. Ahí va. Atentos, por favor. Muy bien. Aquí tenemos este caso. Aquí tenemos esta ley. Muy bien. Atentos. Esta norma ya ha sido publicada en el diario oficial de la Federación. Entre comillas, bueno, no entre comillas, realmente tiene una aplicación espacial, temporal
y personal. ¿Ok? Muy bien. Esta norma es derecho vigente. Pero si esa norma efectivamente se cumple o a quien no la cumpla se sanciona, hablamos que es derecho positivo porque es efectivo, porque es sancionador, porque quien no cumple con la norma tiene un castigo, tiene una pena. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Si no fuera material, si no fuera aplicable, si no hubiera consecuencias, nos quedaríamos que sería una norma vigente, pero no positiva. ¿Sale? Muy bien. Seguimos. Derecho natural. Está intrínsecamente vinculada ¿a qué? A la naturaleza del ser humano, a sus valores, a sus principios. Entonces, aquí está. Hacemos referencia a derechos inalienables del ser humano. A esos derechos inalienables los conocemos con el nombre de derechos humanos. Aquí está. Mis derechos humanos. Muy bien. Inalienables a mi persona, inalienables a mi ser. Muy bien. Lo que tiene que hacer el Estado en relación a estos derechos humanos es reconocerlos, protegerlos y, por supuesto, garantizarlos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Muy bien. Y bueno, ya mencionamos al derecho Una público. pregunta, profesor. Sí, la escuchamos, por favor. ¿Qué es la palabra inalienables? ¿Qué significado tiene? Inherente a mi persona, inherente al ser humano, que no es objeto de transmisión, que no es objeto de venta, que no es objeto de ninguna limitación. ¿Sí? Sí, ya me quedó claro. Muy bien. Ok. Ya mencionamos el derecho público, la relación entre los particulares y las instituciones públicas y las relaciones de estas. Y ya hablamos del derecho privado en lo que concierne solamente a los particulares. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Estimados amigos, en esta unidad hicimos un estudio importante en relación al lenguaje normativo. En relación a este punto, hablamos de normas morales, de normas religiosas, de normas sociales y de normas jurídicas. Muy bien. Cuando hicimos mención de las normas morales, señalamos lo siguiente. Estas normas se encuentran estrechamente relacionadas con el ser humano y su capacidad de discernimiento, su libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. Decidir actuar haciendo el bien o verificar si lleva una conducta contraria y hacer el mal. ¿Sale? Estas normas morales ya señalamos que tienen ciertas características. Se vinculan con la propia persona, no son objeto de castigo. El mayor castigo es el remordimiento, ¿sale? Es interna porque no es necesario que se exteriorice. Basta con que quede aquí. El Es autónomas, ¿por qué?
porque dependen de mi cultura, dependen de mi tradición, dependen de mi costumbre, dependen de mi educación. ¿Ok? La norma religiosa vimos que el ser humano interactúa con el ser supremo, interactúa con Dios. Y son dogmas porque no los cuestionamos, los seguimos. Es una relación unilateral del ser humano con Dios. ¿Sale? Es una relación interna. Se queda en su corazón, se queda en su pensamiento y aún así Dios lo ve y nos puede castigar. Entre comillas, no hay sanción, no hay castigo, pero vimos el ejemplo de algunos estados árabes, ¿verdad? Y son heterónomas porque la conducta del hombre se subordina a un libro sagrado. La Biblia, la Torah, el Corán, etcétera, etcétera. ¿Sale? Las normas sociales vinculan al ser humano con un grupo social. Ok. ¿Se entiende? Y ese grupo social, de alguna manera, si queremos ser aceptados, nos vamos a vincular. Las características son unilaterales porque es la persona con el grupo social. Externa, porque la conducta se debe de materializar para producir consecuencias. Incoercible. Si no me comporto, el grupo social me va a repudiar, me va a rechazar, no me va a aceptar. ¿Sale? Y señalamos heterónomas porque la conducta del ser humano se subordina al convencionalismo social, se subordina a las reglas que me impone ese grupo social. ¿Sale? Y señalamos las normas jurídicas. Son bilaterales porque hay un acuerdo de voluntades, ¿sale? Con otra persona. Son externas porque la conducta se materializa, produce una consecuencia, ¿verdad? Son coercibles porque tienen en elemento de la sanción, el castigo, la pena, la consecuencia. Muy bien. Y por supuesto son heterónomas porque la voluntad del ser humano se subordina a la ley. Muy bien. ¿Está claro? Muy bien. Estimados amigos, también revisamos otros aspectos muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con aspectos sobre los diversos acepciones de la palabra derecho. Y en relación a estas acepciones, es muy importante que distingamos todo. Ahí va. Aquí está la norma. Aquí está la ley. Muy bien. Vemos que esta ley se encuentra escrita, tiene artículos, tiene fracciones, tiene incisos, es creada de conformidad con la Constitución por una autoridad competente. Entonces hablamos del derecho objetivo. Ahí está. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa, estimados amigos, en el supuesto de que yo quiera materializar o quiera hacer cumplir lo que establece la norma? Pasamos del derecho objetivo al subjetivo, una exigencia de cumplir esa ley. La norma, cuando regula derechos y obligaciones, hablamos del derecho sustantivo. Y si se incumple con el derecho sustantivo, vamos a acudir al derecho adjetivo para iniciar un proceso que nos implique el cumplimiento de la norma. Muy bien. Hablamos, por supuesto, también del derecho vigente, la norma que ha entrado en vigor y se aplica en un espacio, en un tiempo y a personas determinadas. Y si esa norma es efectiva,
Entonces hablamos del derecho positivo. ¿Ok? La norma que reconoce derechos inalienables, derechos universales, derechos inherentes al ser humano, hace un reconocimiento del derecho natural. Muy bien. Y ya reconocimos normas de derecho público y normas de derecho privado. ¿Estamos hasta acá claros, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, este es el contenido temático de la segunda unidad.